Rafael, Sí, muchas gracias también en este lugar por contribuir a nuestro grupo en LinkedIn, ¿no? Donde tú realmente pones buenos contenidos, ¿no? yo comparto, yo en principio me he dedicado al tema del pricing y Mm, entonces siempre buscaba grupos que entendieran los fundamentos para poder yo explicarme, porque claro, si los fundamentos fallan era imposible. Entonces claro. siempre dirigida a controles, directores financieros, en fin, más o menos alrededor de esa área profesional para poder explicarme. De todas las áreas económicas que yo he estado profundizando hasta un punto, el dinero y la cuestión monetaria en general es la parte más opaca de la economía, porque hay infinidad de elementos que no te lo facilitan. Yo he estudiado mucha micro por el tema de los precios y más o menos habían cosas que tenías que dilucidar si estaban anticuadas o no, o si a ese principio se podía seguir aplicando, pero tú lo entendías. Pero el tema monetario es muy complicado. Y precisamente además porque se utilizan muchos eufemismos, una jerga muy concreta que te empiezan con el grounding out y mil más, y al final no sabes muy bien lo que pasa. Y para ejemplarizar un poco el tema y poner algunos casos concretos, utilizo una pregunta que además la puedo hacer hoy aquí, porque además todos somos del Sacro Imperio y podemos sentirnos afectados. Y digo que yo les pregunto en general, por eso me gusta también hacerlo en vivo y en directo, les pregunto qué rey inglés promocionó la reforma de la Armada Británica y Armada que después fue la que venció a Felipe II, a Felipe II en ayuda, con ayuda de los elementos. Y realmente, pues nadie lo sabe, es lo general. Sin embargo, el rey inglés que provocó la reforma de la Armada Británica fue el propio Felipe II, que casi nadie sabe que antes de ser rey de España fue rey de Inglaterra. ¿Esto es un secreto? No. Está en los libros, en todos. Está en Internet, en cuanto lo mires ves que está allí. Por qué no ha trascendido a, digamos, a la ciudadanía? Pues porque a ninguno de los dos países les ha interesado. Así de fácil. Pero la cuestión está que hay cosas que no sabemos o que las hemos olvidado o porque no les ha interesado que las supiéramos y están ahí. No son ni secreto ni hay ningún tipo de cortapisa para su conocimiento, pero pasa. Otra utilización que también hago para hacer resaltar los sesgos que tenemos es la palabra pecado y la palabra deuda en el arameo que hablaba Jesucristo se utiliza la misma palabra. Es decir, de alguna forma, cuando estamos preparados para identificar pecado y deuda, si piensas en el Padre Nuestro, ya también lo vas ahí, que te dice que perdona tus deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudos. En alemán también, ¿verdad, Axel? En alemán. En alemán sí, Axel, es pecado. pecado y deuda, ¿verdad? No, bueno, pero es más culpa, no es Culpa, más culpa, no, culpa. Vale, no culpa, Culpa, pecado. correcto. culpa. Y sí. Y fijaros también, otro sesgo importante también que suele pasar y es cuando alguien en su micromundo lo estandariza y lo proyecta al resto del mundo. Y entonces no se da cuenta que si hablamos del Levante, el Levante del Mediterráneo no es la Comunidad Valenciana, es Siria. Sin embargo, hay mucha gente que dice, no, el Levante, no, la Comunidad Valenciana no, el Levante de la península ibérica sí que es la Comunidad Valenciana. Pero cuando hablamos del Mediterráneo, es evidentemente Siria. O la gente que no se da cuenta que los restaurantes chinos en China se les llama restaurantes. Hay una serie de temas que al final la misma palabra, las mismas formas de expresarlo, pues nos van llevando hacia un camino o van hacia otro. Y pasa también lo que estábamos comentando con el tema de la famosa maquinita de imprimir. Yo también lo he dicho. Yo también lo he dicho porque al final es un poco decir, cuando ves que hay inflación, como tú decías, Volker, pues al final dices, es porque alguien le está dando a la maquinita. Pero cuando profundizas un poco, te das cuenta de que no es así. Que se puede estar emitiendo, se puede estar creando dinero, eso sí, pero no es por la maquinita. Con lo cual, cuando te dicen lo de la maquinita de imprimir, te están pudiendo engañar. Porque
el origen de ese dinero es lo que es importante. Y eso es un poco lo que vamos a ver entre estas transparencias. Bien, para definir lo que es dinero, yo siempre, en fin, hay muchas definiciones, algunas muy bonitas, pero a mí me gusta definirlo a través de las 3 funciones básicas que tiene el dinero, que en esto sí que está todo muy consensuado. El dinero tiene que ser un medio de intercambio. A través del dinero tenemos que poder conseguir otros bienes, porque además están medidos o están priceados con esa unidad de cuenta, que es la segunda función que tiene que tener. Y a las 3 tienen que ser concurrentes. Ese dinero tiene que ser una unidad de cuenta. En este caso estamos hablando de los euros o de los dólares, etcétera. Ahora comentaré un tema sobre esto. Y tiene que ser una reserva de valor. Tiene que ser que si tú tienes ese dinero allí, pues allí más o menos ese dinero se queda bien guardado y debe durar en el tiempo. Cosa que efectivamente ahora no está pasando. Ahora cada vez, sobre todo en los últimos años, hay un deterioro de la capacidad de compra brutal y ya no sabemos dónde poner, porque al final, si cuando empieza el año 2025, pues hay miles de podcasts que dicen, cuidado con el 2025, lo que viene, el ocaso de Occidente, todos esos temas, dices, bueno, a ver si yo no lo tengo en el banco, pero lo tengo en otro sitio y es peor todavía. Fijaros la importancia del tema de la unidad de cuenta y es un detalle que también se nos pasa muy por encima. Cuando hablo de unidad de cuenta, imaginaros que yo voy a una tienda y les digo, ¿me da 1 kilo de azúcar? Y la tendera me dijera, pues mire, lo siento, pero azúcar no me queda, pero me quedan kilos. En la unidad de cuenta no puede ser un bien, porque si es un bien, está alterando el valor. ¿Nos damos cuenta de eso? Y el dinero en sí es un bien escaso, con lo cual, pues eso está alterando al valor, al propio valor de lo que estamos de alguna forma comprando. Este es uno de los grandes problemas que tiene el dinero y viene precisamente porque ha estado, el dinero mercancía tenía un valor intrínseco. Y este es el grave problema, que no lo soluciona nadie. Entonces, claro, al final tú dices, no, es que el tipo de interés, hay una serie de condicionamientos que están determinando el valor del euro y eso nos está dando de alguna forma, por los precios relativos, nos está marcando el precio de los otros productos y bienes. Esto es un tema que nadie se da cuenta, yo tampoco, hasta que te lo cuentan o lo lees, pero que está ahí y es importante. De hecho, cuando en la época de bimetalista, cuando existían monedas de oro y plata, tuvieron que llamar a Newton para que aclarase cuál era la relación entre la plata y el euro. Perdón, entre la plata y el oro. Y es curioso porque cuando lo aplicó en Inglaterra, acabó con la plata. Y cuando lo aplicó en Estados Unidos, acabó con el oro. Seguramente fue determinación de los gobiernos, digo yo. Pero es así, o sea, decir que el tener dos cosas que además tienen un precio, tienen un valor entre ellos y que además cambia según el mercado, pues invalida o hace muy complicado que sea una unidad de cuenta para medir el valor de los otros productos. Bien. Este tema es importante porque al final estamos acostumbrados a utilizar los tipos de dinero que estamos utilizando, hay que saber diferenciarlos. En principio, cuando hablamos de dinero estatal, el dinero que está todavía, digamos, en la parte oculta a los ciudadanos, oculta hasta un tiempo, sobre todo en el tema de billetes y monedas, después están las reservas bancarias. Cuando hablamos de reservas bancarias, es un dinero denominado en euros pero que solo está dentro del sistema bancario y de sus agentes, pero que nosotros nunca no lo podemos saber, no lo podemos gestionar, no lo podemos obtener, etcétera, etcétera. Y que básicamente ahora es un dinero electrónico. Nosotros lo único que podemos acceder es a los billetes y a las monedas a través de pues, los bancos, que son digamos, los que están transfiriendo al mercado real ese tipo de activo. Y billetes y monedas es lo único que se acuña y se imprime. Por cierto, cada vez menos. Cada año se imprimen y se acuñan menos monedas. Y simplemente lo que se imprime
para la renovación. Iremos metiéndonos en cada uno de estos puntos. Después también está el dinero bancario. El dinero bancario es el que los bancos manejan para pagarnos a nosotros para crear los depósitos y que también está especificado es un dinero electrónico también. Después hay otros tipos de dinero como el eurodólar, que no es que sea menos importante porque el eurodólar es una reminiscencia digamos, de la época incluso de la Guerra Fría, de cuando el dólar antes del 71 pues todavía mandaba a nivel global en Europa de una forma importante, pero todavía permanece. Como permanece ajeno a la Fed, pues funciona de otra forma. Va un poco más por libre, pero emite muchísimos dólares. Y la Fed, ¿por qué no está tan preocupada de ese dinero, de ese eurodólar? Pues porque piensan que como no se lo van a gastar allí, pues puede crear poca inflación. Porque normalmente el que tiene una cuenta en dólares, pues para comprar y vender aquí, pero no el del detalle, y le da bastante menos importancia. Pero es posible que sea un gran porcentaje del dólar esté en ese tipo de dinero. Entonces, fijaros que lo más importante para nosotros son billetes y monedas. El billete y moneda, cuando pongo el título de El dinero es una deuda, fundamentalmente, en parte, luego veremos en otro ámbito, se refiere a esto, porque los billetes y las monedas son, o sobre todo el billete, es una deuda del Banco Central. En este caso, en nuestro caso, del Banco de España. Y se ve fácilmente porque está en el pasivo del balance del Banco Central, por si alguien tuviera alguna duda. Miras el balance y lo ves en el pasivo. Luego ya sabes que lo que tiene allí es una deuda cuando te da un billete. Bien, después también, digamos, cubrir un poco una parte más histórica, pues está el dinero de mercancía, que todos sabéis que pues, se refiere a cuando el dinero eran bienes que per se, intrínsecamente, tenían un valor, y el dinero fiat, que es un dinero pues basado en una orden del gobierno de turno que lo que hace es decir, esto vale tanto y es lo que me tenéis que pagar a mí los impuestos. Y eso es la forma en la que se implanta. Y que en definitiva también es una deuda del emisor y un crédito para el receptor, como hemos comentado hace un momentito. Bien. Aquí tengo una breve, la voy a hacer muy breve porque tampoco quiero que me quite mucho tiempo. Una breve evolución del dinero. Digamos que cuando ya los humanos nos asentamos y dejamos de ser nómadas, pues empieza la agricultura y la ganadería a surgir y bueno, pues aparece lo que toda la vida se nos ha dicho que era el comercio a través del trueque. Hoy todos los etnólogos y todos los antropólogos lo niegan y niegan que el trueque fuera la forma imperiosa de intercambio en ese momento. Y apuntan que sí que es verdad que entre tribus o entre poblaciones de diferentes lugares hubieran intercambios que se podían llamar trueque, pero que entre ellos existía una colaboración, porque estamos hablando de una economía de subsistencia, de una economía de supervivencia, con lo cual, igual que compartían, digamos, el espacio donde vivían, también compartían alimentos y compartían cosas y se ayudaban. Y por otra parte, en algún momento también hubo crédito. Es decir, que cuando alguien le hacía un trabajo para otro, pues digamos que el que había hecho ese trabajo, pues se lo apuntaba y decía, bueno, ya te lo pediré más adelante. Pero fijaros que, en definitiva, estamos hablando de 8.000 o 9.000 años antes de Cristo y, bueno, pues entonces era otro tipo de economía. Yo creo que lo principal es ya resaltar cuando en Mesopotamia, ya estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, hay unos escribas que sobre tablillas de cerámica, de barro, pues apuntan las deudas que se tenía respecto a los ciudadanos. Y también, digamos que cuando los ciudadanos depositaban bienes, generalmente cereales, ellos también las apuntaban allí. Todas las tablillas que han llegado hasta la actualidad y no están rotas son porque eran impagados.
y como eran, digamos, préstamos impagados, pues las mantenían. Cuando se pagaban, lo que hacían era romperlas. Pero en ese momento es un momento en el que se crean el concepto de los intereses y también de la contabilidad. Gracias, la escritura, de alguna forma, nace para apuntar las deudas. Fijaros que siempre estamos hablando del dinero y está la palabra y el concepto de deuda alrededor, ¿no? Siempre, continuamente. Bien, después aparecieron los metales, apareció el oro, apareció la plata, apareció el cobre, el bronce, hasta el hierro, pero se usaba de una forma bruta, o sea, decir, que no tenía la metalurgia desarrollada, y entonces lo que hacían era utilizar también esos metales como medio de cambio, pero como habían utilizado la sal, como habían utilizado las conchas, como habían utilizado el ganado, como habían utilizado eh, otros tipos de dinero como medio de cambio, y que además ese medio de cambio, que era, como dice Menger, pues era un elemento con alta vendibilidad que sirviera para todos, pues iba estableciendo los precios relativos. Y ya sabéis que los precios relativos es uno de los fundamentos de la economía, y cuando los precios relativos los alteras, por ejemplo, mediante control de precios, pues toda la economía, basta ver lo que pasa en Venezuela, se va a la porra. Se dice que con 500 precios controlados la economía se deshace. Se deshace porque se pierden todas las comparativas que van haciendo que ese pequeño milagro de que cuando salimos a la calle pues hayan productos mejores, peores y a todos los precios. Bien, con el desarrollo de la metalurgia, pues acaban apareciendo también las monedas. Fijaros que no lo he dicho, que en todos los capítulos he puesto China, 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 porque en todas las fases del dinero fueron o estuvieron en conjunto con los demás, concurrentemente, o fueron los pioneros. No en balde hay algunos autores que dicen que China es la única nación que ha llegado al final de su historia, no le gustó y ha vuelto hacia atrás. Y yo creo que sí, ¿no? Porque en verdad es que en todos los temas han estado siempre por delante. Con lo cual yo nunca les he visto como un país emergente, sino un país muy grande que está un tanto dormido, pero que ya se veía que en cuanto cogiera otra vez su camino, pues sería una potencia. La acuñación de monedas, que claro, con el poco oro y plata que había, pues era muy limitada. Y además, fijaros que si cuando yo he ido a varios museos a ver un poco las salas de numismática, y las monedas eran pequeñísimas, porque claro, al final la moneda fraccionaria tenía que ser pequeñas y eran como lentejas cuando estábamos hablando de monedas digamos, de metales nobles. Pero claro, cuando se descubre América, aquí es donde aparece pues un renacimiento monetario, sobre todo en monedas, muy importante, y también la conciencia de inflación. La conciencia de inflación por emisión de moneda, ¿no? Y ahora luego lo comentaremos un poco. En el norte de Italia aparece, digamos, un comercio muy avanzado que trabaja en todo a nivel global. Y también aparecen los primeros, digamos, bancos. Y además eran bancos de verdad, ¿no? Eran en las casas, en la parte de fuera, se ponían los italianos con cierta capacidad económica que querían ejercer de bancos, se ponían allí en un banco de piedra. Y que cuando quebraban, pues iba un alguacil y les rompía el banco, ¿no? De ahí viene evidentemente el concepto de bancarrota. Pero en ese momento, digamos que estaba toda la economía, estaba renaciendo, estaban utilizándose nuevas ideas y estaba cuajando poco a poco. Se hacían ferias en Italia, en Inglaterra, en lo que hoy es Países Bajos, etcétera. Eran ferias trimestrales, y en esas ferias trimestrales, además de compraventa de ganado y de otras cosas, de herramientas, etcétera, se pagaban facturas. Y claro, en esas facturas, de alguna forma, fijaros que estamos hablando de 3 meses. Imaginaros qué plazos de pago, de cobro tenían. Cuando esas ferias se van estableciendo en más sitios y además acaban siendo constantes, como la de Brujas, que no cerraba, la velocidad del dinero pues se multiplicó, pero brutalmente.
Y eso al final generó más economía, porque le estaban dando vuelta al dinero, ¿verdad? Y bueno, pues a partir de ese momento, que estamos hablando ya de los siglos XV, XVI, XVII, digamos que aparecen ya, aparecen instrumentos, aparecen instituciones como la Bolsa de Brujas, la Bolsa de Amberes y ya después el Banco Central de Ámsterdam y también los bancos de Inglaterra y bancos de Estocolmo, etcétera. O sea que ya de alguna forma ya vemos que también nace la deuda nacional a través de, en este caso, del Banco de Inglaterra, que es una deuda que ya tiene incluso hasta 300 años, por lo que hablamos un poco de las deudas. Bien, llegado ese momento aparece el patrón oro, estamos hablando de 1800, 1800 y algo, y en España nunca ha habido un patrón oro, aunque en algún momento marcamos el patrón plata a través del Real de A8. Y acabando la Segunda Guerra Mundial, aún no había terminado, cuando se reúnen las naciones para determinar qué sistema económico monetario se va a utilizar, en Bretton Woods, pues bueno, pues allí Estados Unidos lo que plantea es que se haga un patrón dólar-oro y que en cuanto el general de Gaulle pues plantea que ya tiene muchos dólares y que los quiere cambiar por oro, pues aquello ya sabéis cómo acabó. En el 71 Nixon dice que hasta aquí ha llegado el tema. Cuando en el año 1971 Nixon anuncia en aquel verano, si no recuerdo mal, en agosto, que se va a acabar, que ellos se salen de ese patrón dólar-oro, tenía emitido 6 veces el dinero que soportaba el oro, su oro, para que luego se hable de lo que puede hacer y no puede hacer el patrón oro. O sea, la historia del oro ha sido siempre en meterle 60.000 vueltas para que no funcionara como en teoría funcionaba. Lo envilecían, lo hacían más pequeño, lo reacuñaban, lo rompían para quedarse trozos, lo mezclaban con otros metales menos nobles. O en esta parte de aquí, cuando ya se establece más, prohibían la convertibilidad. Es decir, que mucho patrón oro, pero al final los gobiernos siempre han llegado y han dicho, no, no, ahora se ha acabado el cambio. Hombre, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Es una conversión de quita y pon? O sea que, bueno. Bien, y en este momento pues estamos aquí en un cambio también. Aquí más o menos aparecen los depósitos, en el año 60 aproximadamente, y ahora estamos pues en una economía monetaria de anotación en cuenta y de dinero digital, que es hacia un poco donde después veremos cómo se va acercando. Bien, muy rápidamente también, porque aquí hay mucho tema, pero sí que me interesa comentar en esos siglos XVI, XVII, instituciones que fueron muy brillantes, ¿no? La Escuela de Salamanca fue la primera institución que habla de la inflación y también de las reglas bancarias, fundamentalmente porque es en España, por el descubrimiento de América, cuando los principales bancos e inversores europeos están yendo fundamentalmente a Sevilla y se están planteando las primeras cuestiones bancarias de grandes bancos. Las ciudades italianas, pues porque crearon un mercado de divisas, crearon también la letra de cambio, eh, una moneda como el florín muy importante también a nivel global, y después la bolsa de Brujas y Amberes, que al final una más al comercio y otra más también un poco a las divisas, fueron evolucionando y creando instituciones dentro del mercado financiero hasta que llegan los bancos de Ámsterdam, Inglaterra y el Riksbank sueco. Y bueno, pues fijaros un poco todas las instituciones que crearon en este periodo. La reserva fraccionaria, conceptos que implementaron y se daban cuenta que existían, la velocidad de circulación del dinero, el desarrollo de liquidación diferida, el riesgo de contraparte, cámara de compensación, etcétera, 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 hasta periódicos financieros, como que serían de muy pocas páginas, pero de alguna forma ya empezaron ahí a presentarse. Y la primera compañía, la BOC, la compañía neerlandesa de las Indias, que fue la primera sociedad anónima. Fijaros la capacidad de aquellas personas que de alguna forma ya vislumbraban cosas que hoy en día pues las vemos tan naturales.
Pero había una cosa que estaba muy clara. La dificultad del acceso al dinero de nivel 1. La dificultad del acceso al nivel 1 es el oro. O sea que al final lo que intentaron es poner capas, capas y capas para que nadie pudiera llegar al oro. Otra vez os recuerdo un poco el tema de lo que está pasando, ¿no? Es decir, que mucho patrón oro, pero al final en la historia lo que siempre se hacía es decir, oye, vamos a poner certificados del oro, certificados de los certificados de oro, pero la cuestión era que no pudieras llegar nunca a la conversión de los certificados en oro, aunque los estuvieras trabajando como billetes, ¿no? Igual que hay instituciones, han habido figuras en la historia monetaria, digamos que yo no he puesto aquí, digamos, los más o menos los que hemos conocido recientemente, como podían ser pues Friedman o Keynes, etcétera, etcétera, porque además yo creo que estos tienen mucho más mérito porque, claro, estamos hablando de unos años donde la economía no estaba establecida ni habían tratados casi, ¿no? El primero que trato siempre es Grisham, porque Grisham lo que dijo es algo que además yo he comprobado personalmente, es que decía que la moneda mala saca a la buena del mercado. Y yo fui a Argentina, me parece que fue en el año 2000, yo iba con dólares y no había forma que me devolvieran dólares, siempre me devolvían en pesos. O sea, es decir, daba igual lo que compraras, tú dabas dólares y ellos te devolvían en pesos, porque lo que querían era la moneda buena. Pero la mala es la que hacía que desaparecieran los dólares de ese momento, digamos, del mercado. Si os fijáis, hoy en día pasa exactamente igual. La mala saca a la buena y además esta teoría se puede aplicar a productos e incluso a áreas de marketing bastante amplias. Bien, John Law. John Law era lo que un amigo andaluz que tengo dice un artista. Este era un verdadero artista. Se tuvo que ir de Escocia corriendo porque era un duelista y se ve que mató a alguien y se fue a París, ¿no? Allí en París, como tenía una cabeza privilegiada, porque yo creo que este es uno de los primeros, verdaderamente primeros economistas que hubo, pues se dedicó al juego. Y en el juego, esa capacidad estadística que tenía, pues le hacía ganar mucho dinero. Allí conoció al duque de Orleans. Entonces el rey Sol estaba endeudado, no tenía nada, no podía hacer ninguna batallita ni guerra y estaban arruinados. Y John Locke vio la naturaleza del dinero y vio que si el dinero podía convertirlo en un dinero fiduciario, pues podía montar un lío muy grande. Entonces lo que le propuso al rey de Francia fue crear un banco que pudiera, en el que él pudiera crear dinero. Y entonces lo que hizo fue decir, mira, yo monto una compañía que a semejanza de la BOC holandesa va a ir a por especias, a por oros, a las Indias o donde sea, incluso hace falta militarmente, y va a repartir grandes dividendos. Para comprar acciones de esa compañía, la gente tiene que pagar con deuda. O sea que los primeros clientes eran poseedores de la deuda. Y lo que hacía él era crear dinero, ese sí que le daba la maquinita, creaba dinero y pagaba dividendos. Toda la gente decía, hombre, pero si esto han pasado 3 meses y ya me están dando estos dividendos. Esto, claro, era un tsunami de compradores. Hasta que al final llegó un momento en el que tuvo problemas y en esa pirámide de Ponzi, pues al final le falló, como suele pasar, y tuvo muchos problemas personales. Pero fijaros que hay otro personaje como es Cantillón, que este yo sí que le considero uno de los primeros economistas, incluso estamos hablando siempre antes de Adam Smith, que tiene un lazo de conexión, porque era también otro artista. Este además había estado en Cádiz, era como una especie de tesorero del ejército británico, y en un momento determinado, pues bueno, cuando él vio, los dos eran coetáneos, John Law y Cantillon, y cuando vio que el tema de Law pues iba bastante mal, lo que hizo fue, como todos querían comprar las acciones, él dio préstamos a Tutiplane. Entonces, claro, a lo poco quebró la compañía de Law y entonces iban todos a por él, ¿no? Parece ser nunca se aclaró si lo mataron, si murió. Lo bien cierto es que su libro se publicó después de muerto y que seguramente dicen que por su conocimiento del sur de España, pues posiblemente salió hacia allí, hacia otras tierras. Pero Cantillon y Hume
pues sacaron una visión, un concepto de la inflación que se daban perfectamente cuenta que la inflación no es lo mismo el que cobra el dinero al principio que el que lo cobra al final. Por ejemplo, alguien que cobra el dinero al principio y no al final son los gobiernos. El primero que cobra cuando se emite dinero es el gobierno. El gobierno lo pone en circulación. Cuando te llega a ti ya hay inflación. Y fueron los primeros que se dieron cuenta de que ese periodo de maduración era muy importante. Como suelen decir por ahí, digamos que los precios viajan en el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? Pues a esto se refería Cantillon en este tema. Y Hume, lo que también se dio cuenta es algo parecido, por eso un poco el efecto Cantillon, Hume-Cantillon, pues se agrupa los dos, pero lo que decía Hume es que cuando hay una emisión, hay un momento en el que es bueno para la economía, hasta el momento que se agota la capacidad productiva del mercado. Y cuando se agota la capacidad productiva del mercado es cuando aparece la inflación, porque la gente, como no puede producir ya más, por eso lo veremos más tarde, pues lo que hace es subir precios. Bien, pero fijaros que Fibonacci, Pacioli, Newton, Franklin estuvieron alrededor del dinero. O sea, las personas más inteligentes, o al menos así se veía, de cada momento, pues estuvieron alrededor del tema monetario. Bien, en aquellos momentos, sobre todo en los principios, antes de, digamos, la difusión de los temas financieros, la economía era muy pequeña, porque año tras año tenía siempre el mismo tamaño, porque no existía confianza en el futuro. La gente iba un poco al tran-tran. La forma de crecer que se tenía era la conquista de otros territorios, ¿no? Es decir, si tú quieres aumentar tu PIB, tienes que ir a robárselo a otro. No había otra forma para financiar pues tus castillos, tus guerras, etcétera, etcétera, mediante impuestos. Y con la aparición de la reserva fraccionaria, lo que aparece es el crédito masivo o el crédito para crear compañías, para crear, eh, digamos, consumo incluso, para construir, etcétera, etcétera. Sin crédito, pues seguro que no hubiéramos llegado hasta este tipo de temas. Fijaros que de alguna forma, la iniciativa empresarial con crédito, pues creaba personas de mayor poder adquisitivo que de alguna forma compartían su riqueza con los asalariados que compraban productos de ellos y de otros palos y de alguna forma retroalimentaban la economía. Esto ahora, pues no lo sé, porque para mí, fuera del tema del uso, digamos, torticero, para mí un capitalista es alguien que tiene muy claro su preferencia temporal y que pasa por no disfrutar de su riqueza por un disfrute mayor en el futuro. Pero eso no tiene que ver nada que ver con la riqueza, según como la veo yo. Hoy en día hay más gente que lo que está intentando es hacer una salida de su emprendimiento. No se trata de eso. Se trata de, como pasaba antes, de que querían mantener una serie de grupos industriales y que además eso pasaba en el tiempo. Ahora se trata de, ahora esto me va bien, lo vendo. Bueno, esto no es el sistema conforme estaba de alguna forma estructurado antes. Yo no digo, no lo critico, pero de alguna forma sí que lo he visto, y lo he visto en muchos emprendedores que han estado locos por, de alguna forma, liquidar la compañía y, bueno, emprender otros tipos de acciones que no han sido nunca otras empresas. Bien, yo veo ahí que ahí ha habido en este aspecto un acuerdo tácito y que me da la sensación que ahora está un poco como acabado. No sé, a lo mejor estoy equivocado. Bueno, nos vamos aproximando ya al tema en cuestión, ¿eh? Fijaros que aquí hay una frase que tiene su aquel. Si hemos dicho que se ampliaba el PIB a base de entrar y conquistar terrenos, de alguna forma lo que se quería con ello era rápidamente se acuñaba moneda. Porque lo que se quería era delimitar el territorio de autoridad mediante impuestos de forma coercitiva y acuñando monedas para posibilitar su pago, facilitando el dinero a cambio del trabajo y venta de bienes y servicios al gobernante. Es decir, yo
conquisto tal territorio y lo primero que hago, esto sabemos todos que solo ha practicado Inglaterra con la India, etcétera, o el Reino Unido, lo primero que hago es poner impuestos. Y entonces la gente seguramente preguntaba, ¿y yo cómo pago los impuestos? Y entonces el gobernante de turno le decía, pues vente para aquí, yo te voy a dar faena y cuando la hagas yo te pagaré. Y con ese dinero ya me puedes pagar impuestos. Lo que estoy diciendo es que primero va el gasto y después van los impuestos. O sea, que lo que nos cuentan en la tele de son tus impuestos es una trola como la Torre de Pisa. Luego, en todo caso, ya veremos por qué ha derivado aquí. Pero este es el inicio de las cosas. Primero fue el gasto y después el impuesto. Porque es lógico que si no, no se podía pagar. Si yo te invado a ti y tú me pides que tú me lo pagues en florines o en denarios, y si yo no los tengo, ¿cómo te lo voy a pagar? Primero tengo que trabajar para ti y después conseguir esa moneda. Fijaos un poco hasta dónde llegaba el tema. Llegaba en todo este tipo hasta lo que el concepto esto de señoreaje. Si yo, imagínate que te doy un billete o te doy una moneda. Yo lo que hacía era darte una moneda y yo te decía que valía tanto un escudo de oro, pero el escudo no representaba ese mismo valor, tenía menos valor. Con lo cual yo estaba dándote una moneda por un valor superior, para no irnos tan antiguo. Imaginaos un billete. Yo te doy un billete de 500 euros y es que eso existe todavía. ¿A mí qué me cuesta darte un billete de 500 euros? Nada. Porque ¿qué costará fabricar un billete de 500 euros? Muy poco. Sin embargo, yo te lo estoy dando por un valor de 500 euros. Eso, ese contravalor, ahora ya no es así, pero hace muchísimos años sí, esa diferencia de valor es el señoreaje. El que emitía dinero tenía encima la gran ventaja de quedarse el valor diferencial respecto al valor facial y el valor de fabricación del elemento que te daba. Esto hoy en día sigue estando. Lo que pasa que ya no a nivel de este abuso, sino que el Banco Central Europeo, pues de alguna forma reclama a los bancos de las diferentes zonas, que son los que están imprimiendo y acuñando, que les dé pues, un porcentaje que está en un 8% y se lo pagan en intereses de activos financieros, etcétera, etcétera. Pero todavía, de alguna forma, queda esa reminiscencia de un valor que esto pasaba pues, cuando estaba el feudalismo, etcétera, etcétera. Pero pasaba. Y lo que está claro es que cuando esa moneda vuelve, hay como una especie de impuesto inflacionario, ¿no? También. Porque cuando vuelve ya tiene otro valor. Y estaba todo muy bien montadito para que de alguna forma lo que era el aparato emisor, pues pues pudiera estar ahí. Bien, empezamos ya esta parte, dejamos un poco ya la historia, empezamos aquí ya con el tema que nos ha traído. ¿Quién pensáis que crea el 80% del dinero que circula en el mercado? ¿El Banco Central, el Tesoro, el gobierno o los bancos comerciales? Los bancos comerciales. Vale, pues tampoco lo sabéis. Pero, ¿cuánta gente sabe que son los bancos comerciales quien crea el dinero? Porque si sabemos que son los bancos comerciales quien crea el dinero, no tenemos que estar diciendo continuamente ya le están dando a la maquinita, porque el que le da la maquinita es el banco comercial. No lo sabe nadie, no lo sabe nadie, pero hubo en Suiza, creo, hace unos años, no sé si fue hace unos 5 o 6 años, em, ¿cómo se dice? Cuando preguntan al pueblo, cuando Un eh, referéndum. hacen Una encuesta, La consulta. un referéndum. consulta. En Suiza un referéndum y ahí se trató, o sea, el pueblo podía decidir y había campañas, porque siempre hay campañas para esto. Y había pues un grupo de quizá economistas que dijo, hombre, aquí hay un descontrol. Los bancos crean
crean dinero que no existe, o sea, son ellos. Entonces, esto Regular. se debería regular. Pero al final los suizos dijeron, no, tal como está, nos parece bien, y lo dejaron. Fue curioso. O sea, Pero esto, como yo curioso. comentaba, como comentaba al inicio, ni es secreto, ni es ilegal, y está coordinado por el Banco Central en todos los lugares del mundo. ¿Por qué, digamos, utilizan este sistema? Pues porque han llegado a la conclusión de que nadie como los bancos está tan cerca, digamos, de la demanda de dinero y que además tiene la capacidad después de distribuirlo en oficinas, en cajeros, etcétera, etcétera. Y esto en su origen tuvo también otra explicación y es que se veía en aquellos momentos que yo os hablaba del siglo XV, XVI y XVII, si no existían los bancos comerciales, lo hubiéramos hecho las personas. Es decir, hubiéramos hecho certificados de una deuda que hubiéramos hecho por ahí, las hubiéramos utilizado como dinero, etcétera, etcétera, y dijeron, más vale que controlemos algo. Lo que pasa es que esto, mediante la reserva fraccionaria, pues, que es lo que nos han contado a todos en los libros, que nos decían que el multiplicador del dinero. Pero ya en los años 80 se dieron cuenta que el multiplicador del dinero no servía para explicar esto y que se emitía muchísimo más a través del proceso préstamo-depósito. Pero bueno, todavía los libros sigue estando. Incluso por ahí mucha gente que lo explica así. Está el multiplicador del dinero. El multiplicador del dinero es un mito. Porque no, por lo que veremos a continuación, pues aquello que decir, si tú tienes un coeficiente del 1% como tenemos ahora y el capital inicial son 6.000, un banco puede llegar a reproducir hasta 600.000 euros en los diferentes pasos a diferentes bancos, etcétera. Sí, pero tampoco es así, es mucho más. Bien, si la banca comercial crea el dinero ex nihilo de la nada, porque otro mito es cuando dicen, yo meto dinero en un banco y entonces el banco se queda el 1% que lo lleva a reservas y el otro 99% lo cede en préstamos. Falso. No necesita que tú pongas ningún dinero. Sin dinero lo puede hacer y lo hace. ¿Pero hay límites al dinero bancario? Sí, porque también hay límites, tiene que haber gente que demande dinero. Si no hay gente que demande dinero, pues se acaba. Si los demás bancos empiezan a bajar el precio, el tipo de interés, pues los bancos llegará un momento que no les interesará prestar más. Y los bancos, si uno demanda dinero y no tiene un perfil, digamos, solvente, tampoco le prestará. O sea que el mismo mercado, de alguna forma, pues ha puesto límites. Aquí tenéis estas dos direcciones. En una se puede ver fácilmente el Banco de España, que lo podéis ver ya, y si en todo caso, si no las copiaré, las pegaré y las pondré en el chat. Veréis cómo te lo cuenta, y es que te lo cuenta. Hay algunas veces que yo he puesto estas dos referencias porque en alguna presentación me han dicho, eso no es posible, no es así. Pues mira, espérate, te saco lo que hizo el Banco de España y lo ves. Pero el Banco de Inglaterra tiene un artículo, aquí es una página web, pero aquí tiene un artículo, tiene dos, tiene un par y una serie de vídeos donde te lo explica con todo detalle. Y son del año 14 y está muy bien explicado además, porque te da más información. Bien, fijaros aquí, vamos a hacer un simulacro. ¿Cómo opera el dinero bancario? Digamos que el banco A tiene unas reservas bancarias. Hemos quedado que las reservas bancarias, aunque estén denominadas en euros, es algo del interior del mercado interbancario. A eso no tenemos acceso nosotros, ni nos las pueden dar. Pero digamos que hay aquí un demandante de un préstamo y que este banco le concede un depósito de 6.000 euros. Pero el depósito no es dinero. El depósito es una promesa de pago si tú lo pides. ¿De acuerdo? No es dinero. Es una promesa de pago si tú lo pides. Tú lo pides y el banco lo tiene, cuidado. Normalmente sí, claro está. Bien, si este cliente de crédito le dice al banco,
dame los 6.000 euros, entonces esos 6.000 euros sí que se restan de las reservas bancarias. Pero tampoco os creáis que a lo mejor el banco dice, yo tengo que tener las reservas bancarias para poder hacer ese tipo de cosas. Es igual, si no las tiene, a posteriori pide dinero y lo consigue para las reservas bancarias. O sea que pues, puede hacerlo por delante o de alguna forma también lo puede decir a posteriori. Bien, si como he dicho, este cliente le dice, dame los 6.000 euros, estos 6.000 euros sí que tienen que restarse de las reservas bancarias. Pero puede ser también que este cliente, a continuación, no, perdón, no a continuación, sino que no le dice que voy a retirar los 6.000 euros, sino que le hace unas transferencias a Reformas Pérez, que es quien está reformando el piso. Pero fijaros aquí la magia. Si Reformas Pérez tiene su cuenta en el banco B, el banco A tiene que pagarle con reservas bancarias al banco B 6.000 euros. Pero si Reformas Pérez está en el mismo banco A, no se mueve ni un euro del banco. No sé si me explico. Porque lo que ha hecho es un intercambio de anotación en cuenta. Le ha quitado a este cliente los 6.000 euros en la cuenta y se los ha puesto a este cliente. ¿Sí? ¿Me explico? Que no os veo. Como no os veo, espérate. ¿Lo tenéis claro? Sí, sí, claro, aquí se crea, se Sí. multiplica dinero. ¿Se entiende? Un ejemplo, Rafael, es cooperativa de Guisona, que toda la gente tiene sus cuentas corrientes dentro, entonces el dinero no está nunca. Sí, lo que pasa es que siempre hay que ver. Siempre, las cooperativas supongo que también estarán. Siempre hay que ver qué organismo está dentro del circuito interbancario. Dentro de los circuitos interbancarios están los bancos comerciales, las aseguradoras y los fondos de inversión. Y esos son los que se cambian cromos entre ellos. Si no, y es más complicado. Por ejemplo, ahora veremos otro caso luego en el que estaba hablando del gobierno, pero las comunidades autónomas no están en el mismo tema. Lo único que pasa es que al final, bueno, el dinero de las comunidades autónomas también de alguna forma se lo da el gobierno. Bien, ¿y esto por qué es importante? ¿O cuál es la consecuencia de esto, de este sistema? Pues que todos los bancos estén siempre queriendo que tú te abras una cuenta allí. No por el dinero, sino para que se dé este caso. Claro está. Porque fijaros que en realidad tiene los mismos 6.000. Ha hecho un préstamo y un pago y una transferencia y sigue teniendo el mismo dinero en reservas bancarias. Bien, vamos a ver este caso. Este caso es el que paga es el gobierno y le paga a través de un banco comercial, le paga un ciudadano que sería pues, un funcionario en este caso. El gobierno ordena a su banco, y ya sabéis perfectamente que el Banco Central es el banco del gobierno y el banco de los bancos comerciales, como los bancos comerciales son los nuestros. Le ordena al Banco Central que a través de este banco le pague a este ciudadano lo que sea, 2.000 euros o 3.000 euros al mes. Entonces, el Banco Central envía reservas al banco comercial. Todo el tiempo que el ciudadano no saque completamente ese dinero son reservas bancarias, reservas que tiene ese banco ahí, sin comerlo y beberlo. ¿Por qué todos los bancos quieren que tengamos nuestra nómina o nuestra pensión en su banco? Por esto. Porque tiene unas reservas que le caen del cielo. Cuanto más déficit tenga un gobierno en un año, más reservas tienen los bancos. Digo yo que no lo sé, y será por esto que después les ponen un impuesto y lo pagan y protestan, pero no mucho. Porque, en definitiva, pues están teniendo ahí una serie de reservas que les llega por tener ahí cuentas de nóminas y de pensiones, etc. Vamos a ver el caso en el que a ese ciudadano le paga una empresa. No es un funcionario, le paga una empresa. Si ese ciudadano tiene la cuenta en el banco comercial A,
y la empresa tiene el banco comercial B. Entonces, en este caso, el banco comercial B tiene que pagarle reservas bancarias al banco comercial A. Y si están en el mismo banco, se queda igual. Por eso lo que he dicho antes, que todos también quieren tener cuentas nómina y cuentas, no por el dinero, por las reservas que de alguna forma les va llegando y con esas reservas pues eh, pueden cederlas a otros bancos y tener un rédito o comprar bonos, etcétera, etcétera. Bien, el corredor de tipos de interés para el mercado interbancario. Fijaros que normalmente, ahora ya no, ahora por lo menos la prensa económica nos da las tres cifras, pero hasta hace poco siempre nos decían el tipo de interés oficial del Banco Central. Esta que aparece aquí es que este fue el primero que puse en junio del 2024, que fue la primera presentación que hice, y esta un poco la última de ahora, ¿no? Para no confundiros. Pero esto no tiene sentido visto así. Como tiene sentido es visto así. El Banco Central, cuando hace una modificación, siempre te da estos tres datos. Ya os digo que ahora la prensa, por lo menos la económica, lo refleja ya así. Lo que te da es el tipo de facilidad de depósito en junio del 2024 del 3,75. Y a eso le llaman suelo en el mercado. ¿Qué quiere decir? Ese es el precio, ese es el interés que paga el Banco de España al banco que deja allí su dinero. Con lo cual, si un banco tiene un 3,75 o un 2,75 ahora sin riesgo, nunca va a estar involucrado en ninguna operación que no le dé eso. Si además es con riesgo, peor todavía. ¿De acuerdo? Y todavía hay el otro extremo del rango, que es el techo, que es el tipo de interés de facilidad marginal del crédito. Estaba en el 4,50, estaba al 3,15. ¿Eso qué es? Es el dinero que el Banco de España te va a pedir por darte dinero. Con lo cual, si tú no le puedes pedir a ningún otro banco más de ese, porque se van a ir a pedírselo al Banco de España. ¿Vale? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el interés oficial va a estar entre estas dos bandas siempre. Generalmente por el centro, generalmente por la media. Si recordáis hace unos cuantos años, cuando el suelo estaba negativo, era por esta causa. Porque no tiene ningún sentido económico que un banco entre y tenga un interés del -3 o del -1. Y encima que tú pides dinero y tienes el menos, no tiene sentido. ¿Por qué tenía un símbolo negativo, un signo negativo? Porque tienen que abrir un corredor. Y entonces, para el corredor en el que querían que se moviera, el suelo se fue por debajo en cero. Esa es la causa. Pero sabiendo el suelo y el techo, vas a saber por dónde más o menos van a operar todos los bancos. Más o menos. Luego, este no es el fijo. Los dos muy importantes son estos dos. Los demás, el banco va a estar operando pues por aquí, más o menos, donde pueda, según la competencia. Bien. La misión, el Banco de Inglaterra, su declaración de misión, dice que, si no, voy a quitar un poco, si no lo puedo leer. El Banco de Inglaterra, el monopolio de poder crear dinero va acompañado de la responsabilidad, en caso de necesidad, de hacer lo que fuera necesario para preservar la denominación de la moneda. Y fijaros un poco cómo Draghi anunció lo mismo cuando en el 12 el euro estuvo, digamos, en la UI. Dijo, el Banco Central Europeo hará todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme que será suficiente. O sea que más o menos todos los bancos saben muy bien. La misión de un banco central es mantener la estabilidad de la moneda y el pleno empleo. Lo que pasa es que los segundos se van olvidando desde hace ya bastante tiempo, porque saben que inflación y desempleo pues se hablan bastante mal, ¿no? Saben que para eliminar desempleo tiene que haber inflación y viceversa. Y entonces ahí están en esa lucha. Bien, entonces, ¿qué se les ocurrió? Pues se les ocurrió, sobre todo a la FED, copiar algo que ya había hecho el Banco de Japón,
que lo había hecho por un economista alemán, que fue el que teóricamente pues lanzó esta idea de los quantitative easing o expansión o flexibilización cuantitativa y su inversa, que es el quantitative tightening, ¿no? Que es un poco al revés, es decir, en lugar de comprar bonos, pues los voy a ir vendiendo. ¿Para qué? Pues para, entre comillas, manipular, gestionar los tipos de interés. Como sabéis, esto es lo que están haciendo todos los bancos, el Banco Central Europeo, sobre todo después de la COVID. Ha sido comprar bonos como si no hubiera un mañana. ¿Y esto es crear dinero? No, no es crear dinero. ¿Esto genera inflación? No genera inflación, al menos teóricamente. Bien, los QEs, la expansión, los quantitative easing, la expansión cuantitativa, lo que hace es comprar por parte del Banco Central bonos corporativos, titularizaciones, hipotecas y en menor medida acciones y ETFs. ¿A quién se los compra? A bancos comerciales, fondos de inversión, a todos los que están dentro de su sistema. ¿Con qué objetivo? Pues no es facilitar el crédito. Esto es un poco lo que siempre se ha dicho. No es facilitar el crédito, sino hacer bajar los tipos de interés a largo plazo. ¿Para qué? Para que la industria, fundamentalmente, haga inversión y mueva el PIB hacia arriba. Ese es su verdadero objetivo. Claro, después hay objetivos intermedios, pero ese es el principal, que nunca es, de alguna forma, el hacer que los bancos comerciales se pongan morados de crédito, aunque siempre filtra algo. Como digo ahí, en teoría no causa inflación, en la práctica un poco, porque crea a veces unas expectativas que al final se traducen a los mercados. Porque al final, al que tú le compras bonos, se queda con dinero. ¿Y qué hace? O comprar más bonos, que normalmente, si han subido los precios de los bonos, será a menor interés, pero a veces también compran acciones. Con lo cual la gente dice, oye, aquí algo se mueve. La verdad es que cuando hay expansión cuantitativa, las bolsas van hacia arriba. Eso es indudable. Y bueno, algunas acciones que nadie se explica, pero también van hacia arriba. Y eso es un poco, ¿por qué? Pues porque hay unos canales de transmisión que a veces se les escapan entre los dedos, pues llega un poco más de lo deseable al mercado. Otro de los objetivos en la crisis del 2008 fue limpiar los balances. Compraban bonos, compraban hipotecas que estaban tocaditas del ala. Y entonces compraban esas hipotecas y limpiaban los balances de los bancos. También era otro de los objetivos, sobre todo en el 2008 y sobre todo en Estados Unidos. Fijaros que cuando alguien dice hay que dejar caer a los bancos, los que entren en crisis, dejarles caer. Cuando estamos diciendo que un banco no nos debe, lo que nos ha dicho es que nos ha hecho una promesa de pago del dinero que nosotros tenemos allí como para dejarles caer. Pero parece ser que alguno ya se ha dado cuenta y ha dicho, no, nunca vamos a dejar caer un banco. ¿Cómo vamos a dejarlo caer? Si dejamos caer un banco, lo que nos están diciendo es que nos olvidemos de nuestro dinero. El fondo de, ¿cómo se llama aquí? El fondo de garantía de depósitos tiene aproximadamente 8.500 millones de euros. Los depósitos, solo en España, son alrededor de 800.000 millones de euros. Como para dejarlos caer. A ver qué gobierno va a pagar eso. Es decir, que se corren todos para salvar a los bancos. Y bien, también decía que eso al final, el que tiene bonos, pues acaba comprando bonos, más bonos, acciones y viviendas. Y se encarece todo un poquito. Se encarecen las acciones, se encarecen los bonos y se encarecen un poco también las viviendas. Fijaros que los QEs suelen ayudar a quien tiene dinero. A quien tiene más dinero, pues tiene más bonos, tiene más capacidad de vivienda, tiene más capacidad de acciones, etc. Y se dice que el déficit ayuda más a la gente que tiene menos. Pero esto no son frases también, son frases de las que se dicen por ahí, pero claro, el déficit en sí no es malo, según como lo veo yo. Lo malo es cómo tú lo repartes. Ese es el problema, en cómo lo repartes. Es igual que la deuda. La deuda no es mala per se.
Depende a lo que la apliques. Si tú estás aplicando déficit y la consecuente deuda a mejorar el PIB, pues está muy bien. Si no es así y estás dedicándole a unos juegos florales, pues entonces es más problemático. Bien, entrando un poco hacia el final, en la parte de las causas de inflación, esto la voy a ir, bueno, voy a ir muy rapidito. Simplemente recordar que el dinero puede llegar al mercado, pero el mercado puede dedicarlo al consumo o al ahorro. Si lo dedica al ahorro, pues todos sabemos que eso no crea inflación. Lo que crea inflación es el consumo, con lo cual dicen, no, es que se ha producido, ha llegado al mercado. Bueno, perdona, es que si llega ahorro y la gente no se lo gasta, pues entonces está bien. Pero claro, eso al final, el mercado tiene que tener liquidez. Sin liquidez no funciona. Lo que sí que es cierto, según dicen todos los expertos que trabajan en el mercado, es que en la vida ha habido tanta liquidez como hay ahora. Y esto lo van diciendo ya no solo desde después de la COVID, que es verdad, sino desde algunos años antes, que nunca ha habido tanta liquidez en los mercados. Por eso a veces las bolsas pues tienen una tendencias alcistas a veces inexplicable, que no corresponden con la situación de los países. Y también que al final lo que estamos viendo siempre es que la demanda de dinero, hablando un poco más contra de lo que decía Milton Friedman, pues es que la inflación se produce cuando el aumento del dinero es superior al aumento del PIB. Si tú inyectas dinero a una economía con recursos ociosos, aquello no crea inflación. Cuando una economía ya está saturada es cuando sí que crea inflación, porque eso al final va a gastarse, va a cosas superfluas, etc. Luego comentar en la parte de abajo de estos retardos de inflación que sí que se dan porque ya los decía Hume y Cantillon, pero lo que dicen es que producen momentos de crecimiento hasta que se llega a la máxima capacidad productiva. A partir de cuando se llega a la máxima capacidad productiva, las empresas lo que hacemos es subir los precios, porque ya no tenemos recursos que ocupar, que nos dan un beneficio, digamos, mejor. Con lo cual, para recuperar esa parte, subimos los precios, porque ya no tenemos recursos ociosos. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas? Hay muchas, que un poco decir que es que no es una, y además trabajan como sistema complejo, tienen vida propia entre ellas. Si hacemos caso a Keynes, pues cuando hay una demanda agregada con un fuerte crecimiento, se produce inflación. Si hacemos más caso a lo que decía Friedman, pues cuando hay una emisión monetaria, pues el dinero, buena lógica también, pierde valor y se produce ese efecto inflacionario. Cuando se produce mayor velocidad de circulación del dinero, también de alguna forma, al estar aquí en este miembro, pues de alguna forma produce el mismo efecto que cuando hay más masa monetaria. Pero además de eso, hay cisnes negros, los hemos visto en un barco que se atraviesa en un canal, hay epidemias, sequías, sucesos logísticos que paran la cadena de suministro. ¿Y esto cómo se sabe? Aquí dicen, es que en la guerra de Ucrania ha producido, antes de la guerra de Ucrania la luz ya estaba subiendo todo el año anterior. Pero eso, la tele te lo repite 1000 veces hasta que tú ligues subida de la electricidad por culpa de la guerra de Ucrania. Si no fue así, antes ya estaba subiendo la luz. Costes. Hay también los beneficios. Si el empresario quiere más beneficios, de alguna forma también acaba subiendo los precios. O sea, costes salariales, costes de materias primas, de energía, por impuestos y por intereses. Porque otra de las cosas que está ahí, esto el otro día leía que lo decía un actor inglés, decía que él no le gusta pagar algo con interés compuesto, pero que le paguen a él con interés compuesto sí que le gusta, y bastante. Y este es un poco el problema. Si tú miras la curva del interés compuesto, llega un momento que se despega y realmente todas las empresas ahí suben sus precios, porque es que están teniendo un aumento de costes, un coste de financiación. Y entonces el interés compuesto está trabajando ahí en ese sentido. Las expectativas de inflación, la gente en las empresas sube los precios.
Y además, yo lo he visto en muchísimas ocasiones que cuando hay un ruido en el mercado que parece que explique que los costes han ido a más, la gente sube el precio, aunque no le hayan subido los costes, perdón, pero se sienten de alguna forma respaldados para subir el precio. Y yo muchas veces he dicho, pero espérate, porque es que no, es que el otro... Y suben los precios. Esta es un poco eso la realidad. La inflación importada, el que trabaja mucho hacia afuera, por fuera, mejor dicho, importa mucho, pues a veces también importa inflación. Si el sector exterior, si es muy lo diré, negativo, pues, o perdón, positivo a tu favor, pues de alguna forma también hace que esté entrando dinero en el país y eso es como una emisión monetaria, con lo cual produce inflación. ¿Y el turismo produce inflación? Aprovecho y luego. ¿Qué me decís? ¿Decís que sí? El turismo, claro que provoca inflación. Es más, el Banco Europeo tiene un cálculo para determinar la cantidad de dinero que por turismo entra en cada país. Y entonces esa cantidad se la da por emitida al país y no deja que se emita más. Estamos hablando de billetes, ¿eh? Y no deja que se emitan ese número de billetes. ¿Y qué hace? Le dice a los otros bancos, si por ejemplo hay un número de billetes de valor de 50 euros que vienen de Alemania, pues entonces le dice al banco alemán que le pague ese 8% de señoreaje a España, porque España no lo va a emitir. Es como si ya lo tuviera emitido. Y como él se ha beneficiado antes, ahora se lo tiene que dar al Banco de España. O sea, lo tiene todo muy bien hiladito. Lo crea, sí. Fijaros también que hay una comunicación instantánea continua. Es que alguien sube el precio, el comercio electrónico, uno sube el precio y están monitorizándose. El precio enseguida suben porque el otro lo ha subido, sube. Que el otro baja el precio, lo baja. Y ese proceso que yo os decía antes de subida, que al final viene determinado por la capacidad productiva disponible. Si tú no tienes capacidad productiva disponible, acaba subiendo el precio. Que fue por lo que España, cuando España tuvo la entrada de oro de las Américas, lo que le pasó fue eso. No fue una entrada cuantitativa al estilo de Milton Friedman, sino fue que las 4 talleres y fábricas pequeñas que había en España, colapsaron y tuvieron que subir los precios. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron a comprar a Holanda, Francia, Alemania, que tenían fábricas más grandes, incluso en fabricantes de relojes, de tapices, artistas, etc. Y ese dinero se fue hacia Centro Europa, pero también su inflación. Y les provocó inflación durante los siguientes años. Precisamente por eso. No era en España no hubo inflación por la cantidad que entró, que también, sino porque no tenía capacidad suficiente y las empresas decían, pero si ya no puedo fabricar más, lo que hacían era subir precios para frenar un poco la demanda. Si el nivel de competencia es muy bajo, también de alguna forma hay esa tendencia a subir los precios, porque no hay competencia. Y si hay una dependencia del exterior, también. Con lo cual, cuando decimos aquí, muchas encuestas, a los economistas siempre nos preguntan en los colegios, ¿qué piensa de la dimensión de las compañías? Y todo el mundo dice, pues sí, las empresas españolas son muy pequeñas comparadas con las de Francia, Alemania, incluso Italia, Holanda. Son pequeñas, pero el problema es que no tienen capacidad productiva y enseguida se colapsan, con lo cual siempre crea inflación. No hay recurso ocioso, es que no hay más recursos, porque las compañías son pequeñas. Y entonces dicen, pues si quieres más, si los clientes me piden, lo subo. Y después también está la economía conductual, porque cada vez somos todos más raros. Y entonces muchos de los modelos que funcionaban cada vez funcionan menos. Y cuando decían, aquí esto debería funcionar y la gente no debería de pedir, pues pide. Y cuando debería de pedir, no pide. Y esto que están intentando modelizarlo, pues es muy complicado. Es muy complicado porque, bueno, pues porque cada vez somos más extraños. Voy a ir deprisita ya. Bien. Yo creo que en el futuro va a haber deflación. Y por varios motivos. Yo los dejo ahí, tampoco voy a entrar porque como estamos hablando de
de cuestiones un poco más, pero todo apunta a que en un futuro, posiblemente no próximo, pero haya más deflación y nos acostumbremos al tema. Fijaros que eh, eh, Keynes, que fue denostado a partir de un momento en el que sus principios de alguna forma ya no se cumplen, cuando sus partidarios hablan de la vuelta del maestro, es porque cuando hubo deflación aquí tuvieron que acudir otra vez a Keynes, porque es el único que había dado ya un modelo sobre eso y que seguía funcionando. Lo que pasa es que en Keynes pues hay en algunas ocasiones que no le funciona, pero como desgraciadamente murió hace muchos años, pues él expuso solución para una serie de situaciones y las nuevas situaciones pues no están reflejadas. Bien, muy rápido, ya sabéis, todo tipo de dinero, de plástico, criptomonedas, stablecoins, Bitcoin, pero sobre todo las monedas, las Central Bank Digital Currencies, que va a ser un poco lo que más o menos va a venir. Con estas monedas hay ventajas y desventajas. La moneda china, el yuan o el renminbi, que como sabéis es la auténtica moneda china, el euro digital, son las que están ahí. Hay muchos países que ya tienen monedas, pero los principales son estos. Y algunas peculiaridades de esos dos temas. El euro digital, se prevé que esté antes del 2030. Eso está escrito en el Banco Central. Hay por ahí bastantes documentos. Los ciudadanos podremos tener depósitos en el Banco Central. Se acaba el mercado interbancario. Nosotros podemos tener cuentas y depósitos en el Banco Central Europeo. Pero comenzaremos, si Dios quiere, con solo 3.000 euros. No, esto, hay mucha gente que no lo entiende, pero debe ser como una prueba. ¿Pero por qué? ¿Qué harán los bancos? Esta es la pregunta. ¿Qué harán los bancos comerciales? Que se les acaba ese negocio. Ese negocio del préstamo depósito y el dinero bancario. Ahí es un poco donde todavía el tema no está clarificado del todo. Veremos qué hace la Fed y cómo avanzan aquellos. ¿El problema cuál es? El problema es la privacidad y la política monetaria digital. Porque claro, si ahora ya saben casi todo de nosotros, entonces lo sabrán todo. Sabrán dónde compras, cómo compras, qué compras, si compras tú, si compra tu mujer, si compran tus hijos, si compras mucho tabaco. Y lo que dicen, ¿no? Que igual vas a comprar tabaco y alguien del gobierno, el Banco Central del Gobierno, determina que ya has comprado bastante tabaco. Y entonces dice, oye, está fallando, no me deja, no, es que ya has fumado bastante este mes. O mil cosas más, ¿no? O, por ejemplo, decir, si yo quiero que tú te lo gastes en esto, pues aquí te doy facilidades y en otra cuestión te lo prohíbo, ¿no? Este es el peligro. Evidentemente los gobernantes dicen que esto no va a pasar. Pero bueno, en China parece ser que algo pasa. Pero claro, en China ellos también dicen que somos muchos. Si no fuera, si imagínate, nosotros tenemos que gobernar. Tenemos que gobernar también los movimientos de la gente del país. Bueno, fijaros que en todo lo que ha salido ahora en diciembre, todo ese tema del travel route y todo el tema de Mica, etcétera, etcétera, pues parece ser que todo se dirige hacia una tokenización. Y que la Unión Europea está súper preparada para controlarte también a tope, porque toda la legislación que ha sacado es para eso, es para que cualquier tipo de movimiento de moneda, criptomoneda, los proveedores se lo tengan que contar a la administración. Y después también que cualquier tipo en fin, todo. ¿eh? Y fíjate que ya se está haciendo una prevención de los elementos en token, que ahora no es un caso tampoco importante, ya se lo están de alguna forma planteando. Con lo cual, parece ser que el tema va a ir por ahí, pero no sé exactamente en qué términos. No lo sé. No sé si me convendrá en este punto ya o no. Y lo que sí que se plantea es un nuevo sistema monetario global. No sé si parecido al que planteaban algunos como Keynes en Bretton Woods, pero que de alguna forma los bancos comerciales no produzcan dinero bancario. Eso sí. Fijaros que con el euro digital el Banco Central sabrá perfectamente su emisión. Perfectamente.
porque en este momento no sabe la cantidad de dinero que hay. Sabe los agregados en depósitos, sabe los M2, M3, pero no se sabe cuándo parten o cuándo se cancelan. Y en aquel momento, en el momento en el que ellos sean los verdaderos emisores, pues se sabrá perfectamente. Con lo cual, digamos que el sistema mejorará. Pero ahí cabe siempre preguntarse qué hará Bitcoin y qué harán los poseedores de Bitcoin o qué haremos los que no tenemos Bitcoin y en un momento dado podemos tenerlo. Se dice en el mercado bitcoinero que es posible que la gente que ya no ha comprado pues es muy reticente o a lo mejor va a ETFs, pero no es fácil que vaya. Pero que si hay una bajada del precio de Bitcoin brutal, digamos de pasar de 100.000 a 20.000, el tsunami recomprador será también 10 veces. Porque todo el que no ha comprado entonces comprará. Porque claro, si la expectativa por lo menos ya es subir a 100.000 o a 1.000.000, pues si baja a 20.000, todo el mundo tirará a comprar. Y eso es un poco lo que quería contaros, ¿no? Complicado, porque no es fácil. Ya veis que cada país tiene su movimiento. La noticia está de hoy de que Estados Unidos, Rusia, China están consiguiendo, reuniendo cantidades ingentes de oro. Son países productores también por otra parte. Pero no sé, es algo que es complicado de saber por dónde va a ir el futuro. Sí que se sabe que va a ser, las monedas digitales van a estar ahí, pero habrá una alternativa también de criptomoneda. Y eso, para los que plantean un poco esa diferenciación con el Estado, no quieren que el Estado los tenga totalmente controlados, pues es una alternativa. Las cripto, sobre todo Bitcoin, ¿no? Que es la cripto que no tiene a nadie detrás o tiene a todos. Y esa es un poco la alternativa que hay. Es decir, en el futuro es muy posible que hayan, de una forma concurrente y compatible de alguna forma, monedas digitales de Banco Central y Bitcoin. Incluso que se pueda tener una parte aquí y una parte allá. Es un poco yo lo que yo veo. Y bueno, que ha sido un poco largo, pero todavía podemos charlar un poquito si queréis. Muy bien, muy bien. Sí. Muchas Genial. gracias, Rafael. Nosotros por aguantar el rollazo. Ah, muy interesante, tú. Muy interesante. No, hombre, Lo muy curioso es que interesante. fíjate que yo esta presentación la hago muchas veces con compañeros economistas y estos temas la gente lo desconoce. Yo, a ver, a mí no es que me cueste eso creer, porque yo me enteré en el año 12. Yo me enteré de todo eso en 2012. Cuando aquí el tema empezó a ir mal, la crisis del ladrillo, y entonces, bueno, pues hubo gente que lo difundía y yo fui aprendiendo con la misma cara de plato que a veces pues veo también un poco cuando lo cuento y me dicen, no es posible. O todo el mundo cuando está hablando de la maquinita, no paran de imprimir. Pero ¿quién es el que no para de imprimir? Ya veis un poco cómo es el tema. Claro, vamos a ver una cosa. Cuando el gobierno gasta y gasta con déficit, está emitiendo dinero. Eso sí, claro. Porque la gente lo que no se da cuenta es que si la recaudación del Estado es X y el gasto del Estado es muchísimo mayor, ¿cómo casa esa identidad? No se da cuenta que tiene que haber un déficit y que se tiene que financiar con deuda. Y como he dicho antes, eso no es, desde mi punto de vista, ni bueno ni malo, sino dependiendo del objetivo a lo que se dedica el déficit y la deuda. Vale, Sí. Rafael, pero es muy fácil decir siempre que el Estado tiene la culpa en un país si hay otros actores o problemas externos que han causado subidas de precios, salida de dinero. O sea, si hablamos, sin embargo, de la inflación grande alemana en el 1919, 1920, se sabe que ha sido por una guerra perdida y que han tenido que pagar con mucho oro a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, y eso causó que se empezó a imprimir dinero. Y estas son las grandes inflaciones.
Las inflaciones de los años 70, pues por precios de carburantes. La inflación que hemos tenido en los últimos 2 años, pues evidentemente ha sido la guerra de Ucrania. En España no tanto, porque España no tenía tanto gas de Rusia, pero en Alemania la dependencia era casi un 80%. Y eso hizo que fue una catástrofe impresionante, ¿vale? Además, financiando una guerra en Ucrania, o sea, billones, o sea, España tampoco ha financiado mucho esa guerra. No se ha notado tanto, por eso está España hoy muy bien y Alemania bastante jodida. Sí, Para las inflaciones siempre se pueden explicar técnicas, pero la razón detrás es siempre un mercado que ha fracasado por ciertas razones. Son fracasos de mercados. totalmente. Fíjate un poco que estoy totalmente de acuerdo que una de las causas principales siempre es la energía. Los movimientos de precio de la energía básica es lo que altera, casi siempre ha alterado los precios en general. Pero también es importante ver que el caso de Alemania, de la gran inflación de Alemania, en la época de Bismarck, se achaca siempre a la impresión de dinero, cuando no fue la verdadera causa, fue el elemento transmisor, pero no fue esa la causa, sino lo que tenía que pagar. Cuando se dice... Lo mismo Francia, Inglaterra y Estados Unidos también tenían una inflación grande, porque tenían que pagar la deuda que tuvieron con la población, esos, ¿cómo se llamaban? Esos bonds que se podían comprar para pagar la guerra. O sea, había una inflación mundial. No, eran los costes de la guerra en sí. Una guerra, cualquier sitio, una guerra es quemar dinero. Es quemar dinero. Y por eso, si empieza a haber una guerra, una crisis, lo primero que hace el dinero es esconderse, huir rápidamente del sitio de donde está esa guerra. Es el quemador más grande de dinero y lo crea más inflación en el mundo. Eso también es evidente. Fíjate un No, poco porque en el tema, aquí tenéis el Real de A8. Hay una curiosidad porque cuando Estados Unidos asume el Real de A8 como su propia moneda, como el dólar español, como le llamaban, como no tenía moneda fraccionaria, la divide en 8 partes. La cortaban en 8 partes. Y entonces una octava parte era un Bitcoin, ¿no? O una Bitcoin en ese caso, ¿no? Porque era una octava de esa moneda. Pero fíjate que aquí siempre se ha dicho la moneda, la plata y el oro que España consiguió, digamos, de la conquista de América, pero es también en parte falso. Aquí vino muchísima plata, pero no tanto oro. También vino, pero no tanto oro, sobre todo plata. Pero era una parte pequeña de la plata que se consiguió extraer. Y esa plata se fue a China, por el otro lado del mundo, a través de Filipinas. Por eso el comercio español con Filipinas fue tan grande, porque China entonces quería plata para acuñar monedas. Y la mayoría de la plata se fue hacia allá. Y se fue hacia allá porque a los que estaban allí en América, a los españoles que estaban allí en América, les pagaban mucho mejor los chinos o podían utilizar los bienes que estaban en Filipinas mucho más que se pagaban aquí. Y se fue hacia allá. Y eso también pues se desconoce, también está allí. No es secreto, está en los escritos, está en los libros. Pero la gente dice, todo el dinero que se fue allí, amigos que tengo, dicen, todo el oro que trajisteis de allí. Pues no tanto, mira, se fue hacia donde tuvo que irse. Esto es así. Y aparte, como tú has dicho, todas las guerras, cuando se ha paralizado el oro, siempre ha sido, o se ha escondido, ha sido porque tenían necesidad de dinero para crear una guerra, y entonces pues se cogía, se vilipendiaba, se envilecía el oro, la plata, todo, cualquier cosa. Y eso ha sido un poco una constante a nivel de la historia. Pero, bueno, pues sigue estando. Pero sí, efectivamente, la energía es el principal motor de la inflación. Muchas sí, gracias. muchas gracias. Bien, placer. Bueno, Nos fue vemos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Un saludo a Saludos. todos. vale. Venga, adeu. Hasta pronto. Eh, Pero bueno.